Hay más libros en la pequeña bibliografía, hay más libros ahí recomendados también por nosotros. Muy bien, vista vas, ¿verdad? Venga, vamos a empezar otra vez. Dios, gracias por nuestro tiempo juntos esta tarde. Gracias que podemos abrir tu palabra y escudriñarlo juntos, sea tu palabra digitalmente o en papel, o escucharlo como si fuese un audiolibro, aunque es una biblioteca de libros. Gracias, Señor, por los diferentes medios que tenemos para aprender de ti. Ayúdanos, Señor, esta tarde-noche a aprender, a escuchar, a prestar atención. Mi garganta me está fastidiando ahora mismo, Señor. Ayúdame a hablar con claridad, que no se me apague la voz y que pueda explicar verdades sobre ti y cómo defender y cómo recomendar, Señor. El título de esta pequeña sesión que tenemos juntos. Gracias por haber mandado a tu Hijo a morir en la cruz en nuestro lugar. Hemos estado cantando sobre ello. Pero no solo murió, resucitó. Si se quedó ahí, vana es nuestra fe. Pero resucitó. Y vamos a celebrar en particular este domingo, Domingo Resurrección, que no quedó muerto. Sigue vivo. Y por ello podemos hablar sobre estos temas tan cruciales en nuestra vida. En nombre de Jesús. Amén. Hace unos años estuve yo vendiendo un coche mío, y la verdad es que tardé mucho en vender el coche. No sé, a lo mejor quería sacar demasiado dinero, pero no venía la gente a mirarlo. Lo había publicado ahí, he puesto un anuncio en el periódico, cuando de repente vinieron unos señores, me llamaron, querían ver el coche. Vinieron, eran dos, y empezaron a observar, a hacer preguntas, a decir, mira, aquí le falta pintura, pues aquí mola el coche, aquí no, y empezamos luego a regatear, ¿no?, el precio. Quedamos en un precio juntos, cuando de repente me dijeron, mira, quedamos más, pero cuando vamos a hacer el cambio, declaramos una cantidad inferior. No sé si a lo mejor os ha pasado algo así. Y yo sabía precisamente lo que me estaban pidiendo, engañar implícitamente. A lo mejor ellos lo hacían y yo simplemente pasivo me quedaba ahí, no tenía que responder, pero sabía que querían ahorrar un poco de dinero para no pagar tantos impuestos y sabía que no era correcto hacer eso. Tenía una buena oportunidad para responder a estos hombres y lo desperdicié. La verdad es que lo lié bien gordo con estos hombres. Recuerdo mi respuesta. Les dije, no puedo hacer eso porque soy una de esas personas que va a una iglesia. Soy una de esas personas que va a la iglesia. Como si ir a la iglesia y engañar, ¿qué tienen que ver el uno con el otro? La lié bien. Un edificio con el engaño. He reflexionado en esta situación muchas veces y he aprendido mucho. ¿Cómo debo responder en situaciones así? No me lo esperaba, sinceramente. Ahora sí, después de haber vendido otros coches, ahora sí me lo espero. Otras situaciones donde me pregunta un amigo, ¿por qué actúo de esta manera? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué no hago lo otro? Y me ponen pegas o resistencias a la razón por la cual llevo mi vida. A veces lo que quiero simplemente hacer es paso palabra, no quiero responder. ¿Por qué crees que Dios existe? ¿Por qué crees en la resurrección? ¿Por qué crees que Jesús es una persona histórica? Y más preguntas, más pegas, muchísimas pegas. Me intimida muchísimo. Y no creo que soy el único que sufre con esto de sentirse intimidado por estas personas. ¿Por qué nos intimida? ¿Por qué? Yo, después de pensar sobre ello, creo que hay 4 razones y probablemente hay más
y podéis vosotros escribir más razones por qué os intimida, pero para mí estos son 4 razones. Nos pilla desprevenido. No nos lo esperaba en ese momento, al igual cuando estaba queriendo vender ese coche y me dicen vamos a engañar para no pagar tantos impuestos. No me lo esperaba. Nos pilla desprevenido. Por otro lado, da miedo. Da miedo. No sabemos, me salté uno. No siempre sabemos cómo responder. No sabemos cómo responder. Porque no sé la respuesta correcta. Si es una pega que me dan sobre cualquier cosa. La Biblia. El pastor David va a presentarnos cómo la Biblia es fiable. Podemos confiar en lo que tenemos delante de nosotros. Y cuando alguien dice, ay, pero ¿qué traducción? ¿Cuál de ellas ha sido tan cambiada? A veces no sé cómo responder. 3, nos sentimos solos contra muchos. ¿Verdad? Como esos 2 hombres que me estaban hablando a mí a solas. Es más fácil disimular e ir simplemente con la corriente. Y 4, da miedo. No sabemos cómo van a responder otros a lo que yo diga, contrario a sus creencias. Ay, les voy a hacer quedar mal. Si respondo que esto es pecado y yo no puedo engañar, como José, ¿recuerdan en la Biblia cuando él responde a la mujer de Potifar, ¿cómo puedo yo pecar contra Dios y contra... Ay, es que les voy a hacer quedar mal, no puedo responder de esa manera. Y nos da miedo, porque a lo mejor se enfadan incluso. Esas son mis 4 razones por qué me intimidan. En cada uno de ellos no tengo la confianza de responder. Nuestras 4 sesiones que tenemos juntos, 4 conmigo, 2 con el pastor David, están diseñados para ayudarnos a tener confianza al defender lo que creemos. Pero para empezar necesitamos una base. Y por eso quiero empezar en 1 de Pedro, capítulo 3. Por otro lado, a veces entramos confiados en uno mismo. Por un lado, no tenemos confianza, pero el otro extremo, el péndulo a veces va al otro lado y entramos orgullosos y un poco como bullies verbales. Yo fui enseñado a evangelizar de esta manera, donde encuentras a alguien en la calle y te acercas a él y empiezas con una pregunta. Perdona, ¿puedo hacerte una pregunta? Ya le has hecho una, ¿no? En otras palabras, ¿puedo hacerte otra pregunta? Y casi ni esperas su respuesta de, sí, te voy a dar 1 minuto o 2, ni siquiera esperas, y empiezas o lanzas con algo que has memorizado. Si fueses a morir hoy, ¿sabrías a dónde irías? Y no esperas otra vez la respuesta. Es buena pregunta, pero casi ni esperas su respuesta porque ya tienes una respuesta que darle. Y dices algo como, porque todos nacemos en pecado y vamos a ir al infierno condenados por Dios, a menos que confías en Jesucristo que murió por tus pecados. Y continúas. Uno de mis profesores llamaba esto el erutar el Evangelio, ¿no? Porque quieres sacarlo todo de una vez, ¿verdad? Y no escuchamos las resistencias o las pegas de nuestros amigos. No es una conversación, es más un monólogo. Ahora, hay buenos lugares y buenas circunstancias donde sí se puede hacer esto correctamente. No todos lo hacen de esta manera y puede ser hecho de una forma apropiada sin un bullying verbal. Pero yo creo sinceramente que hoy pocos te van a prestar atención. Pocos te van a dar ese minuto para escucharte. Esto es entrar confiado y sin confianza, ¿no? Una confianza correcta. Así que por un lado no tenemos confianza y por otro lado entramos confiados. ¿Qué hacemos? El método apologético que os voy a proponer es más de escuchar y hacer preguntas. Es menos... Es más simplemente escuchar lo que nuestros amigos dicen. Es menos hablar, menos erutar. Esta forma no es filosófico y es un poco conflicto, sinceramente. Las dificultades de defender nuestra fe
son reales y no soy el único con estos pensamientos o dificultades. Gracias a Dios tenemos una respuesta de cómo defender. Y lo encontramos en 1 Pedro 3, 14 al 16. ¿Cómo damos una defensa? Dios nos ha provisto una respuesta a ello. El contexto de este libro es el sufrimiento. El sufrimiento. Cristianos esparcidos, por el mundo, sufriendo por no ser politeístas o pluralistas, adorar muchos dioses. Es más, se consideraban a los cristianos ateos, irónicamente, ateos, porque no adoraban muchos dioses, sino solamente uno. Y empiezan ellos a sufrir por causa de su fe. Ahora, no era un sufrimiento organizado por algún emperador, sino esporádico e informal. Es decir, no es que les están metiendo necesariamente a un circo de leones o con los gladiadores por causa de su fe. No eran circunstancias informales donde amigos, vecinos, les están haciendo preguntas de por qué vives de esta manera, por qué haces esto. Aún así, es sufrimiento. Nos queda claro esto en el versículo 13, versículo 14 y el versículo 17. Así que Pedro escribe con dolor en mente causado por otros. Ahora es importante reconocer de dónde proviene este sufrimiento, este dolor. Hay tres clases de sufrimiento. Uno es a raíz de mi pecado. Sufro por consecuencia de mi pecado. Porque yo estoy conduciendo el coche y estoy ebrio y me choco, me rompo el brazo, sufro dolor, sufro una multa, porque he pecado, estoy ebrio, ¿no? O sufro porque vivo en un mundo afectado por el pecado. Estoy conduciendo el coche cuando de repente cae una rama de un árbol o lo que sea y cae en el coche y me rompo el brazo. ¿Quién tiene la culpa? ¿No? O las tormentas que vemos en el mundo. Otras cosas. Vivimos en un mundo que no funciona como debería funcionar. Y eso viene a raíz de que vivimos en un mundo caído por el pecado. Y tres, sufro porque otros pecan contra mi persona. Alguien hace algo o dice algo y pecan contra mí. Los creyentes en 1 de Pedro aquí sufren por causa de su fe en Cristo. Entonces la pregunta consiguiente es, ¿cómo? No es si es que voy a sufrir, es voy a sufrir. ¿Cómo debo sufrir? La respuesta la encontramos en los versículos 14 al 16 y a la vez nos da el propósito de esta conferencia. Ahora, hagamos unas cuantas observaciones sobre el versículo 14. ¿Cómo debo sufrir? Uno, queremos hacer la observación que hay bendición futura en el sufrimiento. No es solamente negativo, hay algo positivo en esto. Dos, en el sufrimiento en mente aquí, ya lo hemos dicho, es por causa de hacer el bien. No es porque tú has hecho algo mal y sufres, sino has hecho bien y destaca lo recto ante lo retorcido y otros empiezan a recriminarte. Es decir, ¿cómo vas a hacer eso? Nos haces quedar mal, ¿no? Y sufres. Tres, así que si vas a sufrir así, sufre de esta manera. Lo siguiente no es una sugerencia de Pedro, es un mandato, es una obligación, es un imperativo, no es opcional, ¿vale? Si quieres, bueno, haces esto. No, lo que está diciendo Pedro aquí es un sí o sí. De esta manera debes tú sufrir. Así que, ¿cómo debemos sufrir? Bueno, primero nos da lo negativo, el versículo 14, y luego nos va a dar lo positivo. Primero dice, no os amedrentéis. No temas lo que ellos te puedan hacer. ¿Qué podrían hacer ellos? ¡Wow! Nuestra mente es muy fértil. Si nos ponemos a pensar qué podrían hacer, mi mente puede crear más ideas de lo que en realidad a lo mejor podrían ellos hacer. Nos imaginamos más incluso.
pero creo que en el contexto está hablando de este bullying verbal. No temas que te machaquen con sus acusaciones, sus pegas, sus palabras ofensivas y ariscas hacia la Biblia, hacia el Dios de la Biblia, hacia tu persona por creer en el Dios de la Biblia. No quiero disminuir el sufrimiento físico, que probablemente sí estaba sucediendo y aún sucede hoy en día. Es real. Pero lo que quiero destacar es el sufrimiento por temor. Es más vergüenza que otra cosa. Y nos callamos, no respondemos. Pero os digo un secreto, ¿vale? En la historia del mundo no hay ninguna persona que haya muerto por vergüenza. ¿Vale? Pasarás vergüenza, pero no vas a morir. ¿Vale? Por otro lado, también dice, ni os inquietéis. Otras traducciones ponen, ni se dejen asustar. No temas sus amenazas. ¿Intimidan? Sí, sí que intimidan, no cabe duda. Ellos están atacando tu fe en base a cómo vives. Lo recto destaca ante lo que es retorcido en este mundo. No temas, no te cohibas, háblales. Por otro lado, y esto es ahora lo positivo, lo opuesto de esto es santificar a Dios el Señor. En otras palabras, deja a Dios en su trono. Déjale a Él en su trono de tu corazón. Déjale reinar ahí. Hónrale debidamente. Él es la autoridad suprema. Él es Cristo y Señor. Él es dueño sobre todo, soberano sobre todo, incluso por encima de los que te están atacando y te causan temor. Recordamos que estos creyentes estaban obligados cada año a declarar en el templo de César que el César es Señor. Y Pedro les anima a declarar exclusivamente que Cristo es Señor, que Cristo es Rey sobre todo, incluso el César. Él es dueño. Así que teme al soberano sobre todo antes de temer a otros. Témele más a él que a ellos. Ponle en el trono y déjale reinar en tu corazón en vez de dejar reinar el temor en tu corazón. Y es por algo que Jesús dijo, donde esté tu tesoro, está tu corazón. Lo que gobierna mi corazón, gobierna lo que hago o lo que digo. Y si temor a otros me gobierna, vais a responder como yo respondí a esos hombres. Ay, es que soy una de esas personas que va a la iglesia. Como si un edificio tiene algo que ver con el engaño. No tiene nada que ver. Así que dejemos a Cristo gobernar nuestro corazón. Pero también tenemos que considerar cuán soberano es Dios. Es decir, ¿está realmente Él en control de todos, de todo? A veces no nos gusta contemplar esto. ¿Está en control de lo que está sucediendo en mi vida, en esta situación tan precaria? ¿Hay alguna molécula descarrilada? ¿Hay alguna ballena en el mar que se ha salido del control de Dios? ¿Hay alguna bacteria incontrolable? ¿Hay algún meteorito, algún planeta en algún universo que se haya salido o se le ha escapado de la vista de Dios? ¿Algún virus desenfrenado? ¿Cuán en control, cuán soberano es Dios? No se le ha escapado ninguna cosa. Tanto en lo minúsculo como en lo enorme, Dios está en completo control. Hace mes y medio, mi hijo sufrió un ataque de asma. Y es más, ayer otra vez tuvo el mismo ataque de asma y estuvimos de vuelta en el hospital por 10 horas ayer. Hace mes y medio estuvo en la UCI 3 o 4 días por un virus, por algo diminuto, probablemente el polen, una alergia y un virus que se combinaron y le atacaron los pulmones. ¿Está Dios en control de esta situación? ¿Se le escapó? ¿No sabe lo que está pasando con mi hijo? Que yo sinceramente pensaba que mi niño iba a morir. ¿Pero está Dios en control? La respuesta es sí.
Un teólogo una vez dijo: no hay centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, quien es soberano sobre todo, no diga mío. No hay centímetro cuadrado. Sobre cada centímetro cuadrado de mi vida, Él es soberano. La situación que vives no se le ha escapado a Dios. En ese instante donde alguien te está rechazando, alguien te está lanzando unas pegas, no se le ha escapado a Dios. Él lo ha dirigido para ti y el sufrimiento es para ti. Pablo habla de ello, que se les ha concedido no solo el creer en Jesús, sino el sufrir por Él. Pero nos cuesta pensar de esta manera, que Dios está en control. Nos gusta pensar que somos libres, que lo tenemos todo nosotros controlado. Yo soy libre para hacer lo que quiera, pero la libertad cobra verdadero sentido dentro de límites. Volviendo al asunto, deja que Dios permanezca en su trono, reinando soberanamente sobre tu corazón. No es una opción, es un mandato, es una obligación. Si vas a sufrir, hazlo de esta manera, estando siempre preparados para dar una defensa de vuestra fe. Vete preparándote. Una palabra utilizada por capitanes de barcos que iban a zarpar en un largo viaje, iban preparando todo lo que necesitaban para ese viaje largo. Preparaban ese barco. Así que prepárate para las preguntas. Ahora hay que prepararse, ahora y no luego, con los recursos necesarios. La siguiente sesión vamos a tratar un poco con ello, ¿vale? Ahora simplemente es la base. Luego, ¿cuáles son esos recursos para continuar, para saber cómo responder en esos momentos? Es lo que queremos saber, ¿verdad? Hace unos años íbamos como familia en un viaje a visitar otro país europeo y donde estamos en Ponferrada teníamos que viajar hasta Madrid y es 4 horas y media para coger el vuelo. Salimos a las 3 de la mañana. Estuve conduciendo media hora cuando de repente le pregunto a Lorena: es un país europeo, ¿pero crees que necesito mi pasaporte? Y me dice: no sé, como es un vuelo, a lo mejor sí. ¿Qué hago? ¿Doy marcha atrás? ¿Continúo? Di marcha atrás, perdí media hora en ir y buscar el pasaporte porque no estaba preparado bien para este viaje y otra media hora, por minutos, llegamos a coger el vuelo. Por minutos. Pero el asunto es esto, no me había preparado yo bien con lo esencial para este viaje. Igual en la apologética, tienes que prepararte. La preparación en la apologética requiere tiempo y práctica. No sabes cuándo vas a tener esta oportunidad. Puede suceder en momentos inesperados. Y si estás listo, puedes responder rápidamente a ello con una pregunta para iniciar una conversación con ellos. Alguien una vez dijo, es más, el autor, no tengo el libro y quisiera poder haberlo traído, pero está en la página 17, se llama Greg Koukl. Su libro se llama Tácticas, que lo podéis comprar en Amazon, es fenomenal. Él dijo esto: cuanto más sudas en la práctica, menos sangras en la batalla. Es decir, tienes que practicar. Escuchamos pegas que recurren bastantes veces. Y lo que yo he empezado a hacer en mi vida es, si escucho esta pega más de una vez, lo apunto en un lugar. Y empiezo a pensar cómo responder a esta pega, cómo puedo continuar la conversación con esta persona. Y de esta manera me estoy preparando para dar una respuesta. Pero el punto es esto: estate listo con los recursos necesarios para dar una defensa. Ahora, defensa, aquí es nuestra palabra que nos ha dado el tema de estos días, apologética. Es esa palabra, defensa.
como si te acusan de un crimen y tu abogado entra ante el juez y dice, señor magistrado, señor juez, mi cliente no estuvo en tal lugar ni en tal momento del crimen. Y él presenta una defensa por ti. Hay una acusación y por tanto una apologética. Ahora, ojo, que damos una defensa, no es que estamos defendiendo a Dios. Él puede defenderse bien por sí mismo. Estamos más bien defendiendo el por qué yo sigo a Dios. ¿Es esto razonable? ¿Es lógico? Si alguien te ataca por lo que haces es porque no ven la congruencia en ello. Y por eso damos una apología, una defensa. Hay un cambio en mi vida y es notorio a otras personas. Ellos a lo mejor no creen que merece la pena o que es algo inventado. Tengo un amigo que me dice esto es como la caperucita roja de la Biblia. Vamos, son mitos, son leyendas que alguien se ha inventado, lo han copiado y tal. Tienen pegas y te acusan, te atacan, te achacan. Pero ojo que Pedro dice aquí, siempre. Es decir, no hay momento en que no estás preparado para dar una respuesta, una defensa. ¿Qué estás haciendo ahora para prepararte? Bueno, la respuesta es obvia. Estáis aquí. Y ole tú por estar aquí. Muy bien. Os honra que queréis tener una defensa. No solo los de 16 y 17 años, que me alegro que también estéis aquí. Queréis dar una respuesta coherente a las pegas filosóficas, históricas, teológicas, que a lo mejor en la universidad os lo van a dar o ya os los han dado. Así que muy bien por venir. Pero no termina vuestra preparación con salir de aquí. Sigues preparándote. Sigues asistiendo a los institutos intensivos de ayer. Haces un internado con mi compañero y conmigo, que Santiago lo hizo y le podéis preguntar a él. Sigues leyendo tu Biblia. Sigues preparándote. Asistes a un seminario, digitalmente o en persona, presencialmente. No paras de formarte. No paras de tener respuestas, prepararte para tener respuestas a estas pegas. Aquí os doy una pequeña definición sobre lo que es la apologética. La apologética es el arte de defender la esperanza de tu fe y recomendar a alguien a aceptar esta misma fe. Digo que es arte porque nunca tienes dos casos iguales. Todas las personas son distintas. Entonces es un arte. Y como un pintor va desarrollando cómo pintar, tú también vas a ir desarrollando cómo responder de forma más eficaz para llegar al corazón de nuestros amigos. Pero el prepararte también tiene otro aspecto. No solo debes estar listo para defender, pero también para recomendar tu fe. Eso significa que tienes que continuamente profundizar en este mensaje con el que empezaste una relación con Cristo. No terminas de profundizarte en el Evangelio, no avanzas a otras verdades mayores y mejores, no, es este mismo mensaje que continúas profundizando para poder recomendarlo. No recomiendas algo que no conoces, así que conoce más y más a Cristo. Solo vas a recomendar algo que tú ves que es útil. Os doy un ejemplo, a lo mejor es un poco torpe, pero a mí me gusta el iPhone. Yo recuerdo cuando cambié de Android al iPhone, me cambió la vida. No voy a decir que nací de nuevo, pero la batería dura, no tiene virus, es mi herramienta de trabajo, guardo muchísima información aquí, que si lo pierdo no sé qué es lo que haría sin ello. Me es súper útil y os lo recomiendo. Apple no me está pagando por dar esta publicidad, ¿vale? Pero os puedo decir que merece la pena ahorrar el dinero, que cuesta una pasta, pero comprarlo, aunque sea de segunda mano, porque vale.
son útiles. Lo utilizo yo todos los días. Cuanto más el Evangelio. Si te ha cambiado la vida, ¿puedes recomendarlo? ¿Puedes explicarlo? ¿Puedes resumirlo brevemente de una forma en que ellos puedan entender qué es lo que te ha cambiado a ti la vida? Para conocerlo más, tienes que leer más sobre ello. Tienes que profundizar, tienes que leer tu Biblia. Tienes que saber sana doctrina. Que no pares de profundizar en este mismo mensaje. La pregunta obvia que aún no hemos respondido es, ¿qué estoy defendiendo? Porque a lo mejor estás defendiendo algo que no merece la pena. Si no sabes lo que defiendes, mejor cerrar la boca. No es lógico hablar apasionadamente sobre algo que no conoces. Pedro nos dice que es la esperanza. Eso es lo que estás defendiendo, la esperanza de nuestra fe que tenemos dentro de nosotros. Para descubrir qué exactamente es esta esperanza hay que volver atrás al capítulo 1, versículo 3, el versículo 13 también. La esperanza es la resurrección que tenemos en Cristo y toda la herencia que nos espera con Él. Si la resurrección no es verdad, entonces creemos en algo ilógico y somos más que necios. Somos unos tocados. No tenemos dos dedos de frente. Estamos desperdiciando nuestras vidas. Pablo dice esto. Somos unos necios. Pero hay amplia evidencia histórica, y nuestra última sesión va a tratar con esto, con la resurrección. Hay amplia evidencia histórica para creer que sí sucedió y por tanto merece la pena ser creída. Pedro pone énfasis en esta esperanza, pero ha dicho que damos una defensa para todo aquel que demande una razón, un logos, o mejor dicho, una lógica. Básicamente, ¿cuál es la lógica por la cual creemos en Jesús y su resurrección? ¿Tiene lógica o no? ¿Son congruentes nuestros argumentos o son falacias? ¿Son lógicos e inspiran confianza en el creyente? La apologética es para dar confianza, porque es lógico creer en esto. Es lógico. La resurrección de Cristo es nuestra esperanza y es razonable, porque somos hechos primeramente a la imagen y semejanza de Dios. Dios es lógico y nos ha hecho de tal manera que le reflejamos de esta manera. Seres lógicos, razonables. Si no respondemos de forma congruente, entonces no le estamos reflejando de la manera que Él nos ha creado. Y muchos nos acusan de esto mismo, de este pensamiento. Dicen, no es razonable creer en algo que no puedes ver. Son buenas pegas, sinceramente. Son buenas pegas que nos dan. Pero ¿cómo vas a responder a eso? ¿Alguna vez habéis escuchado, tú tienes una fe a ciegas? Si has escuchado eso, levanta la mano. Si no lo has escuchado, lo vas a escuchar, te lo prometo. Lo que yo digo a mis amigos es, primero, una pregunta. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Si te entiendo bien, me estás diciendo que todo lo que no puedas comprobar empíricamente no puede ser realidad. En otras palabras, tengo que poder tocarlo, tengo que poder oírlo, verlo, utilizar mis 5 sentidos. Si no los puedes utilizar, no lo vas a creer. ¿Es correcto eso, amigo mío? ¿Crees tú eso? ¿Lo digo bien? No es lógico pensar de esa manera. ¿Sabes por qué? Porque puedes tocar a Julio César. ¿Puedes saborear Julio César? No. Entonces hay cosas que sí podemos creer, aunque no podemos ejercer los 5 sentidos. Necesitamos otra herramienta cuando estamos hablando sobre cosas históricas. Necesitamos otro criterio distinto
Uno que pueda medir lo histórico, utilizar lo empírico para verificar lo histórico no es posible. Es como pedir que un teléfono fijo mida la radiación de Chernobyl. Es que no puede, no puede. No está hecho para eso. Por otro lado, hay cosas que no se pueden ver, pero creemos que existen. No solo lo de ayer, lo histórico. Hay más cosas. ¿Alguna vez has visto mis pensamientos? Has visto una diapositiva que son en parte mis pensamientos, pero las de Pedro. Has visto evidencia. ¿Has saboreado mis pensamientos? ¿Has olido mis pensamientos? ¿Has oído mis pensamientos? ¿Has oído evidencia de mis pensamientos? Pero de acuerdo a tu criterio, entonces, no existo yo. Porque no has utilizado tus 5 sentidos. Entonces no es razonable. Y cuando nuestros amigos empiezan a argumentar de esa manera, ellos también son creados a la imagen y semejanza de Dios, les decimos, no, eso no es lógico, eso no es congruente. Es más, la lógica es algo que no puedes tocar. No puedes ejercer tus 5 sentidos con la lógica. Si es que pudieses, dime dónde está escondido la lógica en las Amazonas, que yo quiero ir a encontrarlo, a buscarlo. No, hay más cosas que creemos y mis amigos lo utilizan todos los días, aunque no lo veamos, aunque no lo escuchamos, no lo saboreamos, no lo tocamos, y me falta uno que no recuerdo. Ponemos, ¿vale? ¿Vale? Hay más. Cuando respondemos de esta manera, damos una apologética lógica. ¿Te has preparado? ¿Lo has pensado antes? Hace unas semanas un amigo y yo estuvimos dialogando sobre la moralidad. Estuvimos en un bar. Y por cierto, os voy a dar anécdotas de conversaciones con mis amigos, ¿vale? No siempre lo hago bien, a veces la lío y os voy a contar alguna de ellas también. Pero estuvimos en un bar conversando sobre la moralidad. ¿Qué determina lo que es correcto moralmente o incorrecto moralmente? Su respuesta lo escuchamos a menudo. Yo lo determino. Tú lo determinas. Cada uno lo determinamos. Entonces lo que me estás diciendo es que no hay absolutos morales. No hay absolutos. ¿Es lo que estás diciendo? Sí, correcto, es lo que estoy diciendo, me decía el amigo. Pero con una sola pregunta puedes demostrar la falacia de ese pensamiento. ¿Estás absolutamente seguro de que no hay absolutos? Porque si dice que sí, declara un absoluto. No es coherente pensar de esa manera, no es razonable. Y él me respondió a mí, pero tú solo dices eso porque crees que Dios es el que establece la moralidad. Y le dije, sí. Él me empezó a atacar. ¿Tú crees en Dios? Y le dije, sí, tienes toda la razón, yo creo eso. Pero tú, ¿por qué? ¿Cuál es la base que tú has construido este pensamiento? ¿Cuál es el edificio que tienes ahí? ¿En qué está montado? ¿En arena o en piedra? ¿En algo sólido o en algo subjetivo? No es lógico pensar de esa manera. Yo te puedo dar una respuesta y te la recomiendo. ¿Tú qué me recomiendas a mí? Que sea coherente y lógico. Hay más pegas, vamos a tratarlos más. También Pedro dice que hacemos esto, versículo 15, con mansedumbre. Nuestra tendencia es entrar en un mundo hostil a Cristo, es de responder de igual manera. Si te atacan, a veces, yo también le ataco, ¿no? Si me dices esto, pues yo voy a venir por aquí y también voy a tirar mis flechas o lo que sea. Me agredes a mí, yo te voy a agredar a ti. Y es lo natural para nosotros. Si hay que dar una defensa que cause incluso que el otro piense y refleje en su propia cosmovisión, hay que hacerlo con mansedumbre o gentileza. Es decir, con humildad, una cualidad de no ser impresionado por uno mismo. Mira qué chulo que soy yo. Ese amigo del que os conté que estaba en el bar, se empezó a enfadar conmigo. Y es amigo bueno mío. Yo di un paso para atrás y le dije, lo siento si te he enfadado, no quiero sonar orgulloso, perdóname. Yo creo que hay buenas respuestas y las preguntas que haces tú son muy buenas. Yo quiero ser tu amigo
Y quiero continuar dialogando contigo sobre este tema tan importante. Empezó el tema porque estábamos hablando sobre cómo criar nuestros hijos. Así empezó. Y luego empezamos a hablar sobre la moralidad. Así que tenemos que responder de una forma que muestra humildad, con conversaciones donde hay más luz que calor. No hay fricción, sino luz donde entramos y vemos la verdad. Es lo que queremos. Donde echamos fuera las tinieblas, la oscuridad. Es lo que deseamos. Pero si lo hacemos con orgullo, no demostramos ningún cambio en nuestra vida. No estamos sufriendo por hacer el bien. Demostramos la falta de ello. La forma en que damos una defensa una defensa de nuestra esperanza es importante. Recuerdo otra vez cuando la lié también. Quedamos todas las semanas, los jueves por la noche, estamos jueves, ¿verdad? Sí. En una hora, normalmente quedamos con unos amigos para hablar en inglés. Españoles vienen, mi compañero y yo quedamos y estamos hablando para ayudarles a mejorar el inglés. Y dentro de ello hemos desarrollado diferentes temas con preguntas sobre este tema y intentamos tener preguntas sobre cosmovisión, de cómo vemos el mundo. De casualidad vinieron unos peregrinos haciendo el peregrinaje Camino de Santiago y eran norteamericanos. Ellos también querían aportar su grano de arena en la conversación y bienvenido sea cualquiera que quiera venir. El problema es que el paisano mío no dejaba de hablar. Y cuanto más hablaba, más se demostraba necio. Y decía cosas que... Bueno, el asunto es esto. Me irrité con él. Él hablaba más que mis otros amigos españoles que queríamos que ellos hablen. Y me fastidié mucho. Y decidí callarle una vez por todas. Lo hice refutando su pensamiento. Y le dije, no recuerdo exactamente, creo que trataba con la moralidad y dijo algo como no hay absolutos. Y yo directamente tiré una flecha y le dije, eso no es lógico, algo no puede ser algo y no algo a la misma vez y en la misma relación. Así que mejor no decir eso. Gané. Se quedó callado, pero le hice quedar mal. Y perdí una oportunidad, una amistad con ese hombre y el resto de mis amigos que estaban observando. Gané, pero perdí. Así que hagamos esto con mansedumbre y también con reverencia o respeto. Y Pedro incluye otra manera en que debemos presentar esta apologética aquí. Un respeto hacia otros, que no falte el respeto, buscando el bienestar de otro en vez de elevar tu posición o reconocimiento. Le tratamos con dignidad, pues sí, son creados a la imagen y semejanza de Dios y son dignos de respeto, tratarles de la misma manera. Pero mansedumbre y respeto no solo son en dirección horizontal hacia otros, sino también vertical, en dirección hacia Dios. Cuando considero mi condición en relación a un Dios soberano, tengo otra perspectiva y me causa demostrar humildad y reverencia hacia Dios. Tenemos un respeto apropiado de Dios que nos lleva a adorarle a Él. Si Él es más vigente en tu vida, serás más propenso a responder humildemente a otros y con respeto. Y finalmente dice, con una buena conciencia. Esta también va en dirección a Dios. Dios nos ha dado la conciencia y es un buen regalo de Dios que debemos escuchar. En otras palabras, vivimos conscientes constantemente de la presencia de Dios y no respondemos de tal forma que tomamos las cosas en nuestras manos. Como por ejemplo, respondiendo a alguien con venganza o enojo, o haciéndoles quedar mal. Respondemos con una buena conciencia. Sabemos que nuestro amigo nos va a escuchar y va a pensar que soy un bicho raro. Sí. Van a pensar que estamos un poco tocados. Soy extraño y cosas que no son verdad serán difundidas sobre
mi persona, sobre tu persona. En el Bierzo, donde vivo, el valle ahí, me he enterado que dicen que yo soy un líder de una secta, mi compañero y yo. ¿Es verdad eso o no? No, no es verdad eso. Pero aún así se ha difundido esta mentira sobre mi persona. Así que ahora lo que hace falta es que viva de tal manera que yo desmienta esto. Viva con una buena conciencia, que mi vida valida mi testimonio. Tengo una buena conciencia que muestra arrepentimiento y humildad. Que no soy hipócrita. Eres coherente en tu vida. Cuando pecas, ¿qué haces? Humildemente te arrepientes y demuestras ser verdadero seguidor de Jesús. Y el resultado viene con una pregunta predominante para nosotros, es ¿por qué? ¿Por qué debo responder con humildad o reverencia y una buena conciencia a las acusaciones o pegas de nuestros amigos? Nos suena un poco fuerte lo que dice Pedro aquí, pero es lo que dice, es fuerte. Es para que ellos sean avergonzados por causa de vuestra justa conducta. Difundirán mentiras, sí, sobre ti. Se inventarán cosas, sí, lo harán. Si eres abusado verbalmente, emocionalmente o físicamente, que sea por vuestra buena conducta hacia otros. Y si perseveras en esto, otros no podrán más que ver la realidad de vuestra esperanza. Quedarán avergonzados y considerarán tu esperanza recomendada. Así que la apologética es para el evangelismo, para poder recomendarlo a otros. Esa es la apologética. El arte de defender la esperanza de tu fe y recomendar a alguien a aceptar esta misma fe. Jesús vino a este mundo en un momento históricamente verificable. Vivió una vida que tú y yo nunca podríamos vivir. Murió una muerte que tú y yo merecemos morir en nuestro lugar. Fue enterrado, fue sepultado, pero no se quedó ahí. Resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Fue planeado para ti, para mí, y te lo recomiendo. Eso es apologética. Uno no nace de nuevo sabiendo cómo defender la esperanza. Tiene que aprender poco a poco. Así que lo que estás seguro es esto. La apologética es para ti. Te va a dar confianza al dar respuestas coherentes. La apologética es para la iglesia, para que crezcamos juntos y maduremos en nuestro entendimiento y la explicación de lo que ha sucedido en nuestras vidas. Y por último, la apologética es para el evangelismo. Van de mano en mano, el uno con el otro, para que otros vean tu fe razonable y recomendable. Esto es la base de nuestro tiempo juntos y vamos a ir construyendo en las siguientes sesiones sobre esta base. Gracias por prestar atención. Vamos a terminar en oración. Dios, gracias por nuestro tiempo juntos.